emocionales es por este problema del sufrimiento, ¿no? Yo diría que no es propiamente una emoción, sino que es exactamente un sentimiento moral, es un horizonte moral frente al cual la relación que se tiene con la institución, ¿sí?, adquiere un carácter político y puede ser puesto en situación y puede ser empleado socialmente con efectos políticos. ¿No? Eso me parece que permite pensar algunas diferencias en relación con el puro acto emocional, que es justamente, creo que a donde nos va a llevar, y por eso quería hacer el contraste, el trabajo de la doctora Gabriela Oviña Rodríguez Ceja, donde nos vamos a encontrar con un mundo con una delimitación mucho más clara, que es el mundo de la comunidad, donde encontramos a la vez, creo, si lo interpreté correctamente, unas valoraciones, unas normas para la conducta, y dentro de eso ya acciones sí muy concretas en relación con el mundo emocional de las personas. Así que vamos a ver el trabajo que se titula La función social de las emociones en el conflicto social comunitario. Sí, estoy bien, pero estaban al revés. Entre el sufrimiento y las relaciones de poder de la Facultad de Estudios Superiores está acá, los anfitriones. Hola, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Y bueno, yo he elaborado un texto pensando en que íbamos a tener 18 minutos, afortunadamente tenemos un poco más, pero no ir corriendo. Y bueno, tenemos muchas coincidencias respecto al trabajo de Noemí, ¿no? En relación a, bueno, también toca el tema del sufrimiento, dentro de un escenario político, ¿no? Y cómo eso está relacionado, bueno, con la producción de emociones y de acciones, ¿no? Donde surge precisamente la cuestión de la violencia. Bueno, yo voy a dar lectura a mi trabajo para ser más concreta. Y bueno, quiero igual ir integrando algunos elementos que ya tuve que ir rasurando por la escasez de tiempo, ¿no?, que estaba pensando. Bueno, el objetivo del trabajo es analizar la función social de la dimensión emocional en situaciones de conflicto comunitario a través de un estudio de caso publicado en el Ejido Chol, el Carmen II, en Calakmul, Campeche. El punto de partida es considerar que la dinámica afectiva local incorpora procesos subjetivos e intersubjetivos relacionados de forma compleja con contextos históricos, políticos, económicos y sociales más amplios, así como también se vincula con los órdenes ético, moral, jurídico y de usos y costumbres de la localidad. Debido a ello, las emociones juegan un papel determinante en los intercambios humanos, pudiendo operar como generadoras de acciones sociales estratégicas. El análisis de la dimensión afectiva en situaciones de conflicto permite visualizar los procesos de negociación en que se ven involucrados los sujetos sociales, además de que permite dar cuenta de procesos de reproducción y transformación del orden social. El objetivo planteado fue abordado a través del método etnográfico. La propuesta de aproximación se basa en el construccionismo social, por lo que la dimensión emocional es entendida como una construcción sociocultural que alude a experiencias que proveen de sentido y orientación a los objetos en el mundo, lo cual ha sido planteado por diversos autores, Hochschild, Gordon, Rosando, Lebretón, Enríquez, López, Scheer, Lutz, entre otros. Las experiencias afectivas surgen en medio de las interacciones sociales y se encuentran situadas histórica, social y culturalmente, por lo que su significado solo puede ser asequible cuando nos aproximamos al contexto en que éstas cobran existencia. En el artículo de The Sociology of Feeling and Emotion, Selected Possibilities, Hochschild plantea 3 dimensiones para analizar el contexto. Bueno, yo me planteé, como es una ponencia muy concreta y con un tiempo muy corto, estoy planteando el análisis, iniciar el análisis del contexto a partir de una de estas categorías, que es la categoría normativa, ¿no? Que es, forma parte de un trabajo más amplio en el que se integran muchos más elementos, pero bueno, esta será mi guía en lo que estoy planteando, ¿no? Por otra parte, parto de definir el conflicto social como un estado antagónico entre 2 o más partes que surgen de intereses incompatibles en torno a recursos, poder, estatus, creencias y otras preferencias y deseos. Bueno, esto ha sido planteado por Bisno, Hunter y Witten, las cuales afectan elementos fundamentales de los sistemas sociales, bueno, que ha sido esto planteado por Gluckman. En este trabajo analizaré cómo el conflicto social comunitario ilumina precisamente las contradicciones y pugnas que surgen en un grupo humano que se encuentra en tensión al albergar simultáneamente procesos que buscan reproducir cierto orden ético, moral, jurídico y de usos y costumbres,
que ha sido dominante durante décadas, mientras también se encuentran presentes otros planteamientos que lo cuestionan y que tratan de subvertirlo. La propuesta de este trabajo coloca la dimensión emocional como eje teórico y metodológico para analizar el conflicto, debido a que permite profundizar tanto en estructuras individuales y subjetivas como también en las socioculturales, integrando el impacto de procesos sociales, económicos, políticos, en la relación que establece lo local con lo translocal. Asimismo, es posible indagar cómo son las formas del sentir de los sujetos que conducen hacia acciones en las que tratan de afrontar las situaciones de conflicto. Bueno, el conflicto para los choles, lo denominan leto o perillar, tiene mucha relevancia en su vida social, pues está íntimamente relacionado con dinámicas afectivas nombradas como wokol, que en español ellos lo traducen como sufrimiento, dificultad o problema. Los choles consideran que el wokol surge porque los conflictos pueden generar duken, miedo, michlel, enojo, coraje, pensal, que yo lo traduzco como preocupación, tristeza, o kisin, vergüenza. Por otra parte, ellos consideran que el conflicto surge por la envidia, salentiel, el odio, ushkel, o el coraje, enojo, michlel, de sus enemigos. Sus explicaciones aluden a formas de sentir que remiten a dinámicas locales muy densas en significados, prácticas y experiencias. Algunas narrativas locales explican dichas emociones con referencia a las condiciones de desigualdad que se viven en la localidad, al acceso diferenciado a recursos económicos y o de prestigio, lo cual está relacionado en parte con la posición que ocupan las personas en una sociedad muy estratificada, a partir del género, la edad y la posición social, por lo que los hombres, ejidatarios y de mayor edad han ocupado tradicionalmente la posición de privilegio, llegando en ocasiones a atentar contra los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de las personas sin tierra. Sin embargo, la desigualdad también se relaciona con las contradicciones y dificultades que existen en localidades como esta, pequeña, de vocación campesina, con población indígena, históricamente marginada y empobrecida. En este tipo de espacios, la mayoría de las personas tienen gran dificultad para acceder a recursos básicos que les permitan sobrevivir, los cuales surgen en su mayoría en relación con la sociedad mestiza dominante, con la que históricamente se han relacionado en general todos los grupos indígenas en México en términos de desigualdad y de exclusión. Y ahora me refiero al ejido. El ejido del Carmen II, se fundó en la década de los 70. Los choles son originarios de Chiapas, de la Sierra Norte de Chiapas, de diversos municipios, y ellos, en ese tiempo existían disputas muy violentas por la escasez de tierra en sus lugares de origen. Entonces, en ese tiempo se lleva a cabo, durante varias décadas, la distribución agraria, ¿no? La reforma agraria. Entonces, muchos campesinos se organizan para buscar en qué espacios quedan disponibles en México, ¿no? Que generalmente el reparto agrario se da en las zonas del sureste del país, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ¿no? Las zonas que habían permanecido incultas, ¿no? Pues la zona selvática, la zona de gran vegetación. Y hay un personaje que es Mario, que de alguna manera funciona como líder y se pone a buscar, va a la Secretaría de la República a preguntar qué espacios quedan disponibles y de alguna manera se articula con muchos campesinos choles que estaban viviendo la situación de violencia en sus lugares de origen y que estaban relacionados por parentesco, principalmente por relaciones de afinidad. Y se van a este lugar, en Calakmul, Campeche, a fundar un ejido, ¿no? Esto forma parte de una colonización que se llevó a cabo, no traigo un mapa, pero el municipio de Calakmul colinda con Belice y con Guatemala y con Quintana Roo, en la zona sur, en la frontera, ¿no? Y, está formado por muchos ejidos. Algunos de ellos son exclusivamente choles, otros son mezcla de indígenas y no indígenas, campesinos mestizos, se tiene contabilizado de 23 estados de la República, ¿no? Sin embargo, hay una importante organización chol, articulación chol cultural, ¿no? Porque los choles se mudaron, existen personas en Tabasco, existen en Quintana Roo, en Yucatán, ¿no? Sin embargo, como se han ido relacionando con mestizos de forma muy, muy cercana, pues han ido perdiendo, transformando, digamos, sus elementos culturales, ¿no? Sin embargo, acá
se han mantenido bastante, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos llegan a Calakmul, pues es una zona prácticamente deshabitada, una zona selvática, virgen, y ellos llegan, bueno, supuestamente dentro de un programa de colonización, no articulado por el gobierno, sin embargo, durante décadas, son completamente abandonados, maquinados, ¿no? O sea, no existe una presencia gubernamental de ningún tipo, a través de ningún servicio, y bueno, en estas condiciones ellos sobreviven durante varios años, ¿no? Y bueno, con el transcurrir de los años, ¿no? De los 70s, bueno, hasta la fecha, que bueno, yo llevo aproximadamente 10 años que he estado teniendo una relación más o menos constante con estas personas, pero bueno, con el transcurrir de los años se dieron cambios importantes, ¿no? Puesto que se fueron integrando más al Estado mexicano, ¿no? A la sociedad mestiza, en fin, a partir de diferentes tipos de intercambios. Bueno, se instalaron, digo, no planteo exactamente la temporalidad, sino en todo este tiempo, ¿no? Bueno, se instalaron servicios públicos, como luz, carreteras, escuelas, clínica. Bueno, algo que nunca ha sucedido ha sido el agua potable, por ejemplo. Es una zona muy, seca. Se hicieron presentes diversas instituciones gubernamentales, representantes de iglesias protestantes y también de la católica. Algo importante, de la católica, también llegó un sacerdote de la teología de la liberación para trabajar la conformación de comunidades eclesiales de base, que sirvió, fue un elemento que sirvió para articular mucho a las comunidades y que también, como mencionabas tú, pues permitió que se organizaran políticamente para exigir algunos de los derechos, ¿no? Como el tema del agua, que ha sido muy importante para ellos. También, empezaron a aparecer los partidos políticos, por supuesto, medios de comunicación, como la televisión, lo que al final de cuentas es importante, y muchos jóvenes, con el tiempo, migraron, ¿no? Tanto a Estados Unidos como a otros polos de atracción y desarrollo, como Playa del Carmen, Cancún, que están muy cercanos, ¿no? Todo esto ha provocado con el tiempo la presencia de nuevos valores, expectativas, conocimientos, actividades productivas, formas de relacionarse, formas de participación política, posibilidades de desarrollo, estilos de consumo, formas de prestigio. Algunos de estos elementos plantean una disputa con la visión dominante que tradicionalmente ha organizado a la comunidad, situación que ha impactado fuertemente en las dinámicas afectivas locales. Algunas de las nuevas formas de socialidad que han surgido han cuestionado el escenario de las relaciones de poder, pues han sido precisamente los jóvenes, las mujeres y los no ejidatarios quienes más frecuentemente han acudido a otros recursos que les han permitido cuestionar los roles tradicionales, con lo que han tratado de modificar su posición en el espacio social y proponer alternativas, incidiendo en las dinámicas afectivas de la localidad. A continuación presentaré brevemente el estudio del caso más bien. El conflicto, los nombres de las personas han sido cambiados. El conflicto inició cuando el ganado de Mario, ellos son campesinos, el ganado invadió los sembradíos de varios campesinos, destruyéndolos y arruinando buena parte de la cosecha. Julio fue el único que le pidió a Mario que amarrara sus animales, pero él nunca lo hizo. Tiempo después acudió con el comisario municipal para poner una demanda, pero Mario no acudió al llamado y el comisario tampoco le dio seguimiento, por lo que decidió llevar el caso a la cabecera municipal con el Ministerio Público. Ahí se determinó que Mario tendría que pagar una multa que finalmente pagó parcialmente, pues las autoridades municipales tampoco dieron seguimiento al asunto. Con el tiempo, Mario realizó otras acciones, principalmente contra Julio y su familia, como quemar la cerca que rodea el rancho de Ana, que es la hija de Julio, y al año siguiente volvió a dejar suelto su ganado, destruyendo nuevamente las cosechas. Empezó a hacer descalificaciones, burlas, a inventar chismes contra Julio y dos de sus hijos, Ana y Jesús. Y también fueron apareciendo sospechas y ciertas evidencias de la brujería que estaba en curso en contra de ellos. La lectura generalizada ha sido que Mario está siendo motivado por la envidia contra Julio y su familia, principalmente contra Ana y Jesús, lo cual es evidenciado por sus acciones. Inicio con el análisis. Hochschild plantea que las emociones son inducidas por acuerdos sociales, por lo que estos orientan nuestras formas de sentir cuando nos encontramos en determinadas circunstancias. Sin embargo, los acuerdos sociales también establecen reglas sobre lo que deberíamos sentir en contextos particulares, con lo cual buscan controlar nuestras emociones. Lo ideal es que ambos coincidan, lo que sentimos y lo que deberíamos de sentir. Sin embargo, eso no siempre sucede.
En el caso de estudio es posible plantear que desde los órdenes ético y moral de la localidad se establece que la envidia no es legítima, ya que contradice valores y prácticas que han sido fundamentales para organizar la vida social. Me refiero a valores que articulan la identidad de los choles como grupo cultural particular y que tienen en la participación colectiva uno de sus baluartes para poder continuar como comunidad organizada, la cual está considerada como parte de un mismo cuerpo social y familiar, por lo que no se debe envidiar a un miembro de la propia familia. No obstante, la realidad es muy distinta, pues desde los usos y costumbres, la experiencia afectiva de la envidia es una forma de sentir muy común frente a las condiciones de desigualdad y de competencia que suelen mediar las interacciones. En la actualidad, Mario se encuentra disputando con la familia de Julio la supremacía del lugar de poder en la localidad, pues luego de haber sido un líder, de haber obtenido recursos económicos y posiciones de poder importantes, en su vejez se encuentra con jóvenes como Ana y Jesús, que a partir de sus experiencias migratorias y su desarrollo personal han accedido a recursos que son inaccesibles para la mayoría, con lo cual han logrado transgredir el orden jerárquico y cuestionan las normas locales de distribución del poder. Esta confrontación se cruza con la disputa que se ha dado en los últimos años entre ejidatarios y personas sin tierra, principalmente jóvenes, hombres y mujeres, pues los jóvenes han ido adquiriendo recursos económicos y simbólicos que les permiten cuestionar los lugares de poder de los mayores, los ejidatarios y los hombres. Debido a esto, los ejidatarios, encabezados por Mario y por otros, han tomado decisiones que violan los derechos de estas personas, como privarlos de ser beneficiarios de programas gubernamentales, marginarlos de la vida política y de la toma de decisiones sobre la localidad, a los cuales tienen derecho. Como se explicó, los choles consideran que la desigualdad provoca emociones como envidia, odio, coraje, enojo, las cuales muerden el corazón de las personas, y las conducen a realizar acciones dañinas como brujería, inventar chismes, destruir sus bienes, violar sus derechos, entre otras cosas. Por otra parte, es importante considerar que los ámbitos jurídicos de la localidad y del municipio no cuentan con mecanismos para garantizar la impartición de justicia. Esto se aprecia cuando Julio no logra que las autoridades correspondientes resuelvan su caso favorablemente. Por el contrario, los acontecimientos adversos poco a poco le fueron dejando entrever que las intenciones de Mario iban más allá de los daños a su cultivo, que entonces se volvieron insignificantes. Lo que él realmente buscaba era causarle daños más profundos y posiblemente la muerte. La deficiencia de las instituciones jurídicas, como la corrupción, las configuraciones de poder local y la condición de marginalidad en que ha vivido la comunidad, han contribuido a configurar un escenario en el que muchos conflictos se dirimen al margen de los mecanismos legales, acudiendo a estrategias implementadas a partir de los recursos con que cuentan las personas y las familias. Dentro de ellos, la brujería es la más poderosa y la más amenazante. Para entender cómo opera la brujería y por qué constituye un peligro para la integridad, explicaré algunas cuestiones sobre la concepción generalizada que existe sobre la noción de persona. Para los choles, las personas se extienden más allá de su cuerpo, pues también están integradas por el chule o espíritu, que está en relación permanente con el cuerpo, y cuya interacción recíproca con este y con el entorno genera que la persona pueda ser afectada de muchas formas. Una de ellas es el ataque de brujos, quienes tienen nahual o bruj. Esta entidad dota de poder a quienes la poseen, ya que pueden transformarse en uno o varios animales y fenómenos como el rayo, el viento o el remolino, adquiriendo las características de estas entidades, por lo que pueden producir enfermedad o muerte. La brujería habla de una lógica anímica que provoca que las personas estén expuestas a los deseos de los demás, por lo tanto, a los ataques de vecinos envidiosos o de brujos, pues las interacciones traspasan los cuerpos y se extienden más allá de ellos. Estas condiciones contribuyen a generar vulnerabilidad y sufrimiento, pues la posibilidad de ser lastimados se encuentra latente de forma permanente. Sin embargo, se incrementa notablemente cuando hay una persona que ostensiblemente muestra sus intenciones de dañar por todos los medios posibles, como es el caso de estudio. Por otra parte, retomo el concepto de dispositivo emocional planteado por Oliva López para referirme a las ideologías dominantes que buscan ordenar las interacciones a través de la regulación de la experiencia emocional y de las formas en que ésta se expresa. En este sentido, el dispositivo emocional dominante plantea que dadas las condiciones de agresión que han vivido,
Julio y los miembros de su familia deberían sentir miedo